Una de las estructuras de la coordinadora, que son los comandos de frontera, fueron recientemente señalados de asesinar a 11 militares en Ecuador. Primero, que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. ¿Usted cree que en lo que queda del gobierno Petro, menos de 15 meses, se va a lograr firmar un acuerdo? En eso estamos trabajando duro. ¿Qué acuerdo? Todavía no sé. Sí, esa es. Coge ahí. Coge. Ahorita la hacemos un cigarro. ¿Cuál es el vínculo que ustedes tienen con el narcotráfico? ¿O usted está, digamos, reconoce que directamente están involucrados en el narcotráfico? Pues a ver, es que nosotros hemos operado desafortunadamente en zonas cocaleras. ¿Están dispuestos a ir a la cárcel? No, ¿cuál? ¿Cómo va a entregar el arma para ir a la cárcel? Eso no tiene presentación. A finales del año 2024 se desintegró lo que se conocía como Segunda Marquetalia, la disidencia de las FARC comandada por Iván Márquez. Luego de eso, hacia el 20 de noviembre, se conoció que la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los comandos de frontera continuarían la negociación de paz que este grupo estaba desarrollando con el gobierno en el marco de la paz total. Empezó a ponerse en marcha lo que hoy conocemos como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una unión de estos dos grupos que es comandada por Walter Mendoza, con quien estamos hoy acá en el corregimiento Inda Zabaleta, en la zona rural de Tumaco, Nariño, para conversar sobre lo que ha pasado en este proceso de paz y las perspectivas de este diálogo. Walter, bienvenido a este espacio con El Espectador. Buenas tardes, amigo periodista. Bueno, Walter, José Vicente Lesmes es un hombre, usted es el guerrillero probablemente de más edad que hay hoy en día en el país, entró a las FARC en los años 70 y hoy está acá comandando lo que conocemos como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Este proceso en efecto se ha visto envuelto por unas dificultades de varios órdenes. Está la captura de Araña en febrero de este año, ha habido ofensivas acá en Zabaleta donde estamos hoy, pero también ha habido en la región de la laguna de Chimbuza, que es una zona también clave de operaciones de la coordinadora. Pero además, una de las estructuras de la coordinadora, que son los comandos de frontera, fueron recientemente señalados de asesinar a 11 militares en Ecuador. Me gustaría que comencemos hablando de eso. Ustedes negaron que había una relación en ese asesinato, pero Ecuador se mantiene en que fueron los comandos de frontera. ¿Cuál fue el papel de la coordinadora en eso? Primero, que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Hay un plan, yo lo digo, binacional. Eso viene del Pentágono de Estados Unidos. Entonces ahí como está Ecuador. Ecuador está peor que Colombia. Un gobierno de extrema derecha. Allí convergen muchas bandas. Desafortunadamente hay gente de todas partes. Allá hay gente que fue guerrilleros del ELN, de las FARC antigua y seguramente de ahora que se deserta. Allá los camaradas que están allá y que viven en el territorio fronterizo colombiano, fronterizo, dicen no, es que allá se licenció un tipo, no recuerdo cómo lo llaman, hace 4 meses. Compadre, ¿será? ¿Alias compadre? Compadre, eso sí, y el tipo resultó allá. Y lo matan con insignias de los comandos de frontera, pero el tipo no hacía parte ya a los comandos de frontera, porque había sido, como decimos así, licenciado, es decir, separado de filas por múltiples problemas. O sea, este compadre que en efecto fue encontrado, abatido en la emboscada en la que fueron asesinados esos militares, según ustedes, ¿no hace parte de los comandos de frontera? No, ya había sido, o sea, fue licenciado. Pero ¿cómo se puede probar eso? Porque digamos que hay una duda muy fuerte y además pues eso puede dañar las relaciones diplomáticas. Eso es lo que dice la inteligencia militar de allá y la inteligencia militar de acá, y la DEA. Fíjense que allá llegó, supuestamente a esa investigación, llegó Fiscalía Colombiana, Fiscalía de Ecuador y la DEA. Pero pese a todo eso, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa,
los declaró a ustedes y a otros, digamos, a dos grupos de ustedes, la Bolívar Sinisterra y Comandos de Frontera, también a Comuneros del Sur, los declaró enemigos en el conflicto que hay. ¿Cuál es la respuesta de ustedes como coordinadora frente a eso? No, la respuesta es que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Es absurdo decir, hermano, que si no combatimos a las fuerzas militares colombianas, no las hemos combatido, no las hemos atacado, eso no tiene ninguna presentación ir a atacar a otra fuerza. Eso no tiene presentación, eso solo está en el imaginario de ellos, porque hay un afán de allá y de acá. Es que los enemigos de la paz no solamente están en Colombia, los enemigos de la paz están en todo el mundo y son muy poderosos. Y entre esos el imperio gringo, usted lo sabe. Pero usted reconoce al menos que sí hay tropas de la coordinadora, por la razón que sea, que a veces están del otro lado de la frontera. Sí, claro, pero es que donde fue los hechos hay más de 80 a 100 kilómetros. O sea, según usted, allá no hay presencia de la coordinadora. No hay presencia nuestra. Pero sí, ¿en qué parte sí hay, digamos? Pues prácticamente no es que haya presencia permanente, eso pasa como en Venezuela. Es que Venezuela es una frontera porosa. Frontera usted pasa por cualquier lado, no que son 2.600 kilómetros. Ecuador también. Y tenga en cuenta que Ecuador casi es pura selva, la frontera con Colombia. Y no haciendo pasar el río Putumayo ya. Y hay amigos del otro lado y amigos de este lado. Pasemos entonces a hablar del tema de Araña. Muchas personas pensaron que él, Andrés Rojas, que era comandante de los comandos de frontera, delegado acá en la mesa, que fue capturado en medio justamente de uno de estos ciclos de negociación, muchos pensaban que después de esa captura, con fines de extradición, el proceso se iba a acabar. ¿Por qué ustedes deciden continuar en la mesa después de esa captura? No, pues que nosotros le apostamos a la paz. Fíjense ustedes que cuando asesinan al camarada Alfonso Cano, se continúan los diálogos y que está apenas en fase exploratoria. Y muchos de nosotros dijimos, no sigamos, ¿cómo es que nos matan el jefe? No es que lo maten, lo fusilan. El mismo Santos reconoció que lo habían mandado a fusilar. ¿Sí ve? Pero en este caso de Araña, ¿hay alguna solicitud del grupo? Es decir, ¿el proceso de paz con la coordinadora está condicionado a algún tipo de medida con Araña? Pues nosotros que hemos dicho, antes de capturarlo, él hacía parte al proceso de transformaciones. Estaba en una comisión técnica para las transformaciones y para la cuestión de la sustitución de cultivos de uso ilícito, porque él es plenipotenciario y sigue ahí. Sí, conectado virtualmente. Y conectado virtualmente. Eso es un logro y a eso le agradecemos al gobierno nacional y al doctor Novoa las gestiones que ha hecho para que eso se pueda dar. Para nosotros es importante. Y nosotros le vamos a apostar a que esto hay que continuarlo, hay que seguir, pero hemos dicho, hombre, no lo extraditen, tenía la orden de captura levantada, no lo extraditen, y en ese sentido, pues que él siga jugando su papel como plenipotenciario y como prácticamente que siga jugando su papel en la mesa técnica, la comisión técnica que se nombró. Ya. Hasta ahora, desde allá de la cárcel, a donde está, pues lo está haciendo. Ya. ¿Pero ustedes confían en el gobierno? ¿Confían en su interlocutor en la mesa, digamos? Pues nosotros estamos confiando en ellos, en el gobierno, en la mesa de diálogo que tiene el gobierno nacional, porque si no, no estuviéramos acá. Confiamos en ellos y confiamos que podamos avanzar. Ustedes saben que la mesa estuvo estancada por la captura de Andrés. Eso fue una cuestión, eso nunca había pasado, eso no ha pasado en el mundo. Empecemos a hablar, Walter, de cuál es la apuesta de paz que ustedes tienen, porque la coordinadora opera en un territorio que es clave en el conflicto armado en el país y que históricamente ha sido clave, el Pacífico nariñense y Putumayo especialmente. Esta región también es emblemática porque acá se concentran casi la mitad de los cultivos de coca del país. Estamos hablando de unas 115.000 hectáreas si sumamos tanto Nariño como Putumayo. Hablemos de cuál es la apuesta que ustedes tienen para este proceso de paz. Bueno, a ver, primero tengo que decirle que las FARC desde su fundación en 1964, su premisa, su bandera era la paz y los cambios democráticos para el pueblo colombiano. En este país, hablar de paz, hablar de cambios democráticos se convirtió en un delito.
quizás el delito más grande que hay en este país es uno ser revolucionario y ser guerrillero. Nosotros nunca, en ningún momento, hemos dicho no le apostamos a los cambios, no le apostamos a la democracia verdadera, no le apostamos a la paz, no. Hemos llevado la bandera de la paz, la bandera de los cambios, la bandera de las transformaciones en lo económico, político y cultural. Desafortunadamente eso no ha tenido eco. Y en este momento, con el gobierno Petro andando y su estrategia de paz total en la que está esta negociación abierta, ¿ustedes qué es lo que proponen? Pues nosotros proponemos lo mismo que hemos propuesto, la paz y los cambios, la democracia verdadera. Desafortunadamente aquí hay otro factor. ¿Sí ve? Ustedes saben, los que conocen la historia, es la primera, después de 192 años llega un presidente progresista, un presidente de izquierda. Pero la correlación de fuerzas no ayudan. Fíjense que todo lo que ha propuesto el gobierno del cambio, las reformas, todas las reformas no han pasado, se las han tumbado. ¿Usted cree que en lo que queda del gobierno Petro, menos de 15 meses, se va a lograr firmar un acuerdo? En eso estamos trabajando duro. ¿Qué acuerdo? Todavía no sé. Pero estamos trabajando duro, al menos para dejar los cimientos, al menos para dejar unas bases amarradas, que sean vinculantes, para si con el gobierno del cambio no sigue, que ojalá así sea, que siga el gobierno del cambio, el gobierno del presidente Petro, pues de pronto no él, sino allá los que elijan, porque es que la guerra se tiene que acabar, viejo, esto ya no aguanta más. Es mucha la sangre que ha corrido, muchas las trampas, muchos los montajes y las injurias de calumnias, muchos los desplazados, los odios y venganzas, esto ya está rebosado. Pero los candidatos que llegan, ya hay algunos que están diciendo, no, con el tema de paz no vamos y las mesas se acaban. ¿De alguna forma ustedes sí quieren tratar de dejar esto listo en el gobierno Petro entonces? Sí, hay que avanzar hasta donde se pueda, hay que avanzar. Ahora, esta cuestión no es de la guerrilla, ni el presidente, ni un partido, no, es del pueblo colombiano. El pueblo dirá si quiere otros 50 años de guerra. Walter, en esta mesa, digamos que está muy concentrada en la zona del Pacífico Nariñense y del Putumayo, hay una apuesta grande para acabar con al menos 30.000 hectáreas de coca, 15.000 en Nariño, 15.000 en Putumayo. ¿Cómo funciona esa apuesta y cuál es, digamos, qué es lo que está detrás de esa apuesta? ¿Qué es lo que se busca de fondo? Pues de fondo se busca es mostrar que sí se puede cambiar, que sí se puede hacer el tránsito de las economías lícitas a las lícitas. Pero ahí hay un problema, es que todas las instituciones tienen que estar comprometidas, porque aquí no solamente es el programa de institución de cultivos de uso ilícito, del programa de la presidencia, no. Aquí para que eso sea un éxito y para que eso sea real, se tienen que construir vías, se tienen que construir redes eléctricas, se tienen que construir acueductos, se tienen que montar fábricas para la transformación de los productos, se tiene que construir escuelas, universidades, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que tiene que ver con los cambios y la democracia para que la gente pueda vivir como tiene que vivir un ser humano. Uno de los señalamientos, digamos, más frecuentes a los comandos de frontera, pero también esto por supuesto ocurre con varias estructuras de la coordinadora, es que son grupos narcotraficantes. Eso se dice con mucha frecuencia. ¿Cuál es el vínculo que ustedes tienen con el narcotráfico? ¿O usted reconoce que directamente están involucrados en el narcotráfico? Pues a ver, es que nosotros hemos operado desafortunadamente en zonas cocaleras. Porque es que las zonas cocaleras, ¿a dónde están? En las regiones pobres del país, en las regiones más aisladas, más abandonadas del estado. Yo creo que en la costa atlántica, donde están los ricos, allá no hay coca, en el centro del valle tampoco. Usted mira que acá no hay vías, acá no hay redes eléctricas, absolutamente nada. Aquí no hay fábricas, ¿a dónde están las fábricas acá? Estas son unas tierras muy productivas. Aquí producen mucho cacao, mucha palma, mucho coco. Es una zona ganadera, es una zona donde se puede producir, cultivar pescado, cultivar camarones. Pero como no ha llegado el Estado, pues sencillamente la gente ha tenido que dedicarse a sembrar coca.
Ustedes hablan de que ustedes se financian de la impuestación de la coca solamente, pero los informes de inteligencia lo que dicen es que ustedes tienen una relación directa con el cultivo, que incluso hay cultivos de su pertenencia, cocinas de su pertenencia y también rutas del narcotráfico que son controladas directamente por estructuras de la coordinadora. ¿Cuál es su respuesta frente a eso? No, eso no es cierto. Aquí hay una impuestación y la relación con los cultivadores es porque son campesinos pobres y nosotros vivimos en los territorios. Aquí le llaman laboratorios donde aquí nosotros le decimos, aquí le llaman laboratorios la inteligencia militar y la DEA, donde los campesinos muelen la hoja. muelen la hoja. Esos son los laboratorios que llaman ellos. Pues claro, ¿cómo no va a haber laboratorios donde hay tanta coca? O sea, usted niega cualquier rol distinto de impuestación. Claro, nosotros no tenemos nada que ver en esa exportación. Pero, Sí, pero entonces, ¿de qué se financian? pues de la impuestación. Es que mire, viejo, ¿sabe cuánto producen las 30.000 hectáreas de coca que dicen? ¿Sabe cuánto producen mensualmente? ¿Cuánto? No. 545.000 millones de pesos mensuales, cada 3 meses. Acá en Nariño. Acá las 30.000 que dicen que se van a sustituir. 545.000 millones cada 3 meses, porque aquí la raspan cada 3 meses. ¿Y de eso cuánto le entra a la estructura? Pues diga, a ver, nosotros cobramos 150 por kilo de base, ¿cierto? 100 por el embarque. Se lo llevan de los mafiosos, los que tienen la plata, los que tienen contacto en Estados Unidos, en Europa y Asia. Pero incluso han dicho que ustedes tienen relación con los carteles mexicanos. ¿Usted no, digamos, no reconoce que en medio de todo ese escenario hay al menos algún vínculo? Pues no ve que la coca de dónde sale. Eso es como usted decir, hermano, usted no tiene vínculos con el que compra ganado en Europa y usted teniendo ganado. Ya. Pues claro, uno que tiene un vínculo comercial. Ahora, que para dónde lleven el ganado, vaya uno a saber. Que para dónde lleven la coca, vaya uno a saber. Cambiémonos de negocio, digamos. Se habla también de la minería de oro, de que ustedes se en relación ahí. De hecho, uno de los temas grandes acá en la mesa es el de los distritos mineros. Hace un momento estaban hablando de eso en el ciclo de diálogos. ¿Cuál es la relación de ustedes con la minería ilegal? También impuestación. Netamente impuestación, es lo único que usted ¿Impuestación? reconoce. Claro. Algo que se ha denunciado mucho es el reclutamiento de menores. ¿Cuál es la posición del grupo en este momento con el Nosotros no reclutamiento? reclutamos menores. Que lo diga la inteligencia militar, que lo diga... ¿No hay menores de 15 años en las filas No, de no, la coordinadora? no. Y de 18 tampoco, por No, supuesto. pueden haber de 18, pero es que ¿acaso no es mayor de a los 18 años? Sí. Ah, bueno. Pero digamos, ¿usted niega completamente que haya menores de edad No, en de las 15 tropas? años no, de 15 años no. Pero se olvide que aquí no hay. Nos han acusado, pero es que aquí en todo el territorio, reclutan los mordiscos, reclutan Calarcá, reclutan la Sauce, reclutan los chotas, los espartanos. ¿Sí ve? Porque hay más de 30 grupos armados en Colombia. Hay organizaciones sociales que a nosotros nos han dicho que ustedes han reclutado. No le digo inteligencia, no le digo personas de acá, de Tumaco, que nos han dicho nosotros como organizaciones sociales hemos rescatado menores de edad, de 15, 16 años, que se los han intentado llevar. ¿Usted niega eso? No, eso es carreta, Eso ahí en esas organizaciones sociales hay mucha gente que no quiere ir. Bueno, y hablemos, Walter, ahora de digamos, ya de las denuncias que hay de vulneraciones a los derechos humanos, porque a ustedes también lo señalan de confinamientos, desplazamientos, amenazas a líderes sociales. ¿Cuál es la respuesta del grupo sobre esos hechos graves de violencia? Bueno, a ver, hay mucha información infundada. Y eso hace parte de la inteligencia militar, de los sapos que tienen en las regiones. La guerra siempre ha sido así. La guerra tiene herramientas, por cierto, muy macabras y muy criminales. Por ejemplo, a mí, no sé porque no he revisado si todavía estoy en la lista Clinton. Mano, pero es una cuestión absurda, una cuestión injusta, cuando yo prácticamente no tengo nada. No tengo ninguna riqueza porque todo lo ha dejado acá y aquí todo es colectivo. Yo no tengo absolutamente nada. ¿Y por qué me van a acusar y por qué me van a decir que yo manejo, que he manejado miles y miles de millones de pesos? Si lo que a mí me daban del presupuesto era para la alimentación de los guerrilleros, la dotación, las municiones, los fusiles, la salud, la educación y toda esa joda.
No tengo nada. Pero digamos que la guerra sí es un negocio rentable, es decir, Claro, no se puede negar que la organización tiene dinero. Pues claro, de la impuestación. ¿Y ustedes qué plantean, digamos, con los recursos que ya tienen? No es que nosotros no tenemos recursos. Es que los recursos que hay todos, es que usted imagina tener 100 o 200 guerrilleros dándole de todo a los costos de ahora. Eso es mucha plata. Eso es mucha plata. ¿Cuánto vale un fusil ahora? Lo sabe usted mejor que yo, bueno, pero, ¿sí ve? pero mi pregunta es esa, porque algo que se ha planteado en la paz total en distintos tableros es que puede llegar el caso, esto se ha hablado más en los escenarios de sometimiento, en los que se hable de conservar una parte de la riqueza. En el caso de ustedes, ¿no han pensado en alguna de esas alternativas, por ejemplo? Ve, hermano, la vez pasada, todo lo que se entregó se perdió, se lo robaron. En lugar de En el haber... acuerdo de 2016, dice usted. ¿Ah? En el acuerdo de 2016 se Claro, refiere. todo se lo robaron. En lugar de haber cogido eso y haber... Era que nosotros, realmente, a nosotros que no nos den nada. Que nos respeten la vida y no nos persigan. O sea, ¿ustedes tampoco tienen pretensiones de cargos políticos, por ejemplo? No, por ahora no. Por ahora no, porque eso... Entonces, ¿qué es lo que ustedes piensan hacer en un escenario de desmovilización, por ejemplo? Oh, para eso están las organizaciones sociales y sus líderes, que lo hagan eso. Yo, por ejemplo, no, yo no aspiro porque eso... ¿Qué va a hacer uno allá? En medio de semejante jauría, de semejante corrupción. Pues termino siendo corrupto también y siendo mentiroso. Y yo no sirvo para eso. O sea, usted no quiere ser político, No, usted simplemente quiere desmovilizarse, entregar el arma y ¿qué? ¿Qué después? Pues qué, pues ponerme a trabajar. ¿En Claro, qué? yo puedo que me den una tierra, conseguir una tierra, me pongo a hacer lo que sé. Que yo soy netamente campesino y yo sé trabajar. Hablemos del tema de Iván Márquez. Se ha dicho mucho que este proceso empezó a avanzar un poco más cuando Márquez, digamos, cuando ustedes se separan de Márquez. ¿Por qué toman esa decisión? Esas son unas cuestiones políticas, porque usted sabe que en esta cuestión, hermano, hay conceptos, cada uno tiene sus propios conceptos, cada uno mira cómo es la paz, cómo que se hacen las transformaciones. Y un problema que a nosotros nos pasó es que a la distancia no se puede hacer nada. Eso es mentira. Usted dirigir a la distancia, eso no es cierto. Eso tal vez pasó en alguna época, yo no sé cuándo, pero ahora es muy difícil usted desde la distancia ponerse a dirigir o a dar órdenes cuando usted no conoce qué es lo que está pasando en las regiones. Y entonces lo que pasó fue que allá hubo mucho radicalismo. Hay una cosa que aquí no nos gustó porque él era el jefe y él no tenía por qué decir, no, es que yo tengo que estar en la mesa. Nosotros le decíamos, hombre, pero es que cuando Marulanda estuvo en una mesa de conversaciones, nunca. El jefe no puede estar en una mesa de conversaciones, es el que dirige y es el que orienta y es el que dice, pero debe estar al ladito. Y él dijo que no, que tenía que estar directamente en la mesa de conversaciones y entonces empezaron con el levantamiento de la orden de captura. Sí. Y resulta que el camarada tiene orden de extradición. Sí. Y esa fue la gran traba. Claro, y entonces uno dice, vea, no nos digamos mentira, el gobierno no va a sacrificar las buenas relaciones que tiene con Estados Unidos por levantarle la orden de captura a usted, eso no va a suceder. Como también le podría pasar a Araña. Es correcto. ¿Ustedes son conscientes de eso? Sí, claro, eso es. También ahí llegó el rumor de que Márquez estaba muerto. Ese rumor es un rumor en el que uno ya no sabe si creer o no porque No. ha circulado más de 5 veces en los últimos años. ¿Usted ha tenido comunicación con Márquez recientemente? ¿Está vivo? ¿Está muerto? No, ¿Qué se puede señor, decir? no, señor. Desde que ellos decidieron separarse de nosotros, yo no he tenido comunicación con él. Yo sería muy irresponsable decir que está muerto. No. El día que se muera, pues seguramente debe salir alguna noticia, porque él sigue siendo un ícono revolucionario y un ícono de los cambios en Colombia. Hablemos de cómo quedó la coordinadora después de esa separación. Porque, por supuesto que hubo ahí una reconfiguración y hay dudas sobre quiénes se quedaron con ustedes y quiénes con ellos. Especialmente, digamos, el Frente Acacio Medina, los hombres que había en la columna móvil, Teófilo Forero, la Libardo García y la Vladimir Steven, que estaban no en esta zona del Pacífico ni de Putumayo, sino más hacia el oriente del país. ¿Ellos se quedaron con Márquez? Sí, sí. ¿Ustedes calculan más o menos No, cuántos hombres? una corrección ahí, la Libardo García no está allá, la Libardo García está en el Cauca,
y es de nosotros. Pero de ustedes. Sí, Esa es una de las que se tenía dudas. ¿Qué pasó con esa? No. Esa estructura quedó con ustedes. claro, en el Cauca, Se mantiene activa. claro. Listo. Y en este momento, Walter, ¿quiénes son los enemigos de la Coordinadora Nacional de Ejército Bolivariano? ¿Qué grupos? Hablar de enemigos, todos, muchos. Tenemos sectores de las fuerzas militares, tenemos los medios de comunicación No, tradicionales. pero hablamos de enemigos de guerra. Digamos, hubo No, los combates. mordiscos. Los mordiscos directamente. Claro. Con Calarca Córdoba. No, con Calarca Córdoba hasta el momento no han habido problemas. Y ya que, digamos, no hay estas enemistades, hablemos del grupo en el interior. Hay algunas dudas de, por ejemplo, acá en el Pacífico hubo enfrentamientos en el pasado entre la Iván Ríos, entre el Frente Iván Ríos y el Oliver Sinisterra, pero hoy ambos están en la coordinadora. ¿Qué está pasando ahí? ¿Ustedes tienen una unidad de mando? ¿Están todos caminando en la misma dirección? Porque acá sigue vivo el miedo de que haya enfrentamientos. Mire, desafortunadamente, el acuerdo de paz de La Habana, eso fue lo que hizo. El gobierno de Santos no tenía un plan para construir la paz. Tenía un plan, era para destruir las FARC. Uno, ¿cómo se explica, señor periodista? Y le digo con cifras concretas. En el 2016, cuando se formó el acuerdo de La Habana, habían 2 guerrillas. FARC, ELN. ¿Y cómo se explica que hoy hay más de 30, 40 grupos armados? Frentes, sumando los frentes que reúnen las estructuras. Claro, claro. Porque con el acuerdo de paz de La Habana no lo cumplieron. Algún funcionario de Duque, Londoño, dijo, los acuerdos de paz de La Habana hay que hacerlos trizas. Los acuerdos de paz de La Habana, los originales, es lo que se firmó en La Habana y no lo que se firmó en el Teatro Colón. Oiga, el Teatro Colón, todo lo echaron, mejor dicho, en el Teatro Colón le torcieron el cuello a todo. ¿Y eso cómo se reflejó acá, de donde son estas dos estructuras? Pues mire el problema. Problema que todo el mundo quedó al garete. Sí. Acá entre 2021 y 2023 hubo una guerra muy grande entre Claro, esos grupos. claro. Pero entonces esos dos grupos hacen ahora parte de la coordinadora, Bueno. grupos que eran enemigos. Es que, ¿Y ahora qué pasa con ellos? no, pues ahí estamos. ¿Pero están unidos? Claro. Y no, mire, ahí están los comandantes todos. ¿Usted diría que hay hoy en día unidad de mando en la coordinadora? Estamos trabajando para eso y lo vamos a lograr. O sea, todavía no. ¿Las Sí. estructuras cómo funcionan entonces? Como antes funcionaban. Aquí hay comandantes de frente, comandantes de columna, comandantes de compañía, de guerrillas. Y así estamos funcionando. Y, digamos, su rol se reconoce como un rol de comandancia o más de coordinación o cómo es el tema. De momento es un rol, yo por ejemplo, de momento soy el vocero político de la coordinadora, soy el jefe de la mesa de negociaciones y hasta el momento vamos funcionando muy bien y todos estamos, es decir, aquí nos tiene que unir la paz, nos tiene que unir un proyecto democrático, un proyecto de transformaciones y un proyecto de cambios, es lo que nos tiene que unir porque así siempre ha sido. Tal vez que usted no conoce bien la historia de las FARC y cómo se formó las FARC verdaderamente. Hay acá un comandante que es muy importante, que es Andrés Allende. Él, digamos, durante varios ciclos después de la captura de Araña no se tuvieron noticias de Allende, pero reapareció en el ciclo quinto acá en Inda Zabaleta. ¿Cuál fue la posición de Allende? ¿Por qué no había aparecido antes? ¿Y quién va a aparecer con orden de extradición, huevón? ¿Y por qué acá se apareció? O sea, ante la necesidad. Porque la misma, es decir, el mismo compromiso, la paz, y porque era aquí. Aquí, mire, en Bogotá, él era el que iba a ser capturado. Es que usted cómo se explica la captura de Araña, cuando no tenía orden de extradición y se la radicaron 24 horas antes. ¿Cómo se explica eso? Pasaron por encima de todo el mundo. O sea, hubo una desconfianza muy fuerte en el grupo después de eso. ¿Y se mantiene? Claro, ¿cómo no se mantiene? Claro, yo no fui a Putumayo por eso. Y hay un tema, digamos, que ha sido sensible y que hace poco mencionó el comandante Jairo de ustedes en una entrevista, y es: las fuerzas militares siguen haciendo operaciones. Digamos, esto no está prohibido porque ustedes no tienen cese al fuego bilateral a hoy, viernes 22 de mayo, cuando estamos haciendo esta entrevista. No existe cese al fuego bilateral. Pero ¿cuál es la posición de ustedes, digamos, sobre esos ataques que están haciendo? Pues a ver, nosotros desde Caracas, las primeras reuniones en Caracas, que fue en julio pasado,
en junio corrijo, se hicieron unos acuerdos. Uno de esos acuerdos era que nosotros no íbamos a agredir a la fuerza pública, ni atacar el Estado como Estado, ni a la infraestructura estatal, cualquiera que fuera, pero a cambio de eso, el gobierno radicaba un decreto, no de cese al fuego bilateral, sino de suspender los operativos contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Sí. Hasta el momento ese decreto no ha sido expedido, no ha sido radicado. Pero bueno, nosotros nos hemos sostenido ahí. Nosotros no hemos atacado la fuerza pública, aunque nos han perseguido, es decir, con el ánimo de que esto avance. Tiene que decidir. ¿Cómo garantizar, Walter, que una vez salga la coordinadora de este territorio no llegue rápidamente un nuevo grupo? Es que nosotros no nos vamos a ir de acá. Entonces, ¿qué es lo que plantean? Hablemos de eso. ¿Cómo así que plantean? Claro, ustedes plantean quedarse acá en el territorio. Es que la mayoría de guerrilleros son de acá. Por eso, pero ustedes plantean que después de desmovilizarse se quedan acá sin armas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? No, Digamos, es que... Ustedes, pero le hago la pregunta directamente. ¿Ustedes piensan entregar las armas? Eso hay que mirarlo y hay que analizarlo y puede ser ya al final de todo, con garantías jurídicas, con todo lo que tiene que ser para poder hacer eso. Por ahora no hemos hablado de eso. No han hablado del tema. No. Pero hablemos de cómo se imaginarían ustedes esa reincorporación. Justamente por lo que le pregunto, porque si lo que ustedes argumentan es que se quieren quedar en el territorio justamente para garantizar que no venga otro grupo armado, ¿cómo hacerlo? No, eso lo tiene que garantizar el Estado, el gobierno y la población. Si la población no quiere que aquí llegue más nadie y que no siga la guerra, la población tiene que alzarse. Usted mencionaba un tema hace un momento y son las garantías jurídicas. Esto no se agota simplemente en el tema de extradición, sino que varios de ustedes, su caso es el ejemplo perfecto, fueron firmantes del acuerdo de paz. Usted estuvo desmovilizado en un ETCR, en su momento también lideró una iniciativa de un proyecto de café, si no me equivoco, pero luego volvió a tomar las armas. La ley lo que establece es que ustedes no podrían volver a recibir beneficios transicionales, de justicia transicional. ¿Qué es lo que dicen ellos? Pero las leyes como se hace se deshacen, es lo que dicen ellos. O sea, eso se lo inventó José Duque. O sea, ustedes lo que plantean es que tiene que haber justicia transicional en este proceso. No, aquí se está planteando varias alternativas, que eso se puede hacer. Hay alguien por ahí magistrado que dice, no, aquí no hay otra cosa sino un tribunal de cierre. Pues hay muchas cosas pueden hacer. ¿Y están dispuestos ustedes a acudir a la justicia? Digamos, a una justicia parecida a la JEP, a la Jurisdicción Especial para la Paz, donde puedan contar las verdades del conflicto para satisfacer los derechos de las víctimas. ¿Están dispuestos a ir a una justicia? Sí, pero tiene que haber garantías. Primero tienen que haber las garantías. ¿Están dispuestos a ir a la cárcel? No, ¿cuál? ¿Cómo va a entregar el arma para ir a la cárcel? Eso no tiene presentación. Eso está completamente descartado. No me le ocurre. ¿Y si es una reclusión transicional en una finca, en una granja, como se ha planteado? Es que eso uno lo puede hacer. Eso uno lo puede hacer. Uno puede ir a trabajar con las comunidades, hacer un puente, una escuela. No hay ningún problema. Pero todo es que le respeten la vida y no sigan esos montajes judiciales. Con este tema de las organizaciones sociales, también digamos que se ha criticado que no hay suficiente participación en la mesa. ¿Qué dicen ustedes frente a eso? ¿Por qué no están suficientemente involucradas? En eso hemos venido corrigiendo y al gobierno nacional en cabeza del Tardo, el doctor Nova, le hemos dicho que hay que darle participación a los líderes, a todos los líderes sociales en la mesa, porque ellos son los que viven en el territorio y ellos saben y tienen que decir qué modelo de paz necesitan y qué modelo económico necesitan para cambiar. Entonces es muy importante que se le dé participación. Hasta el momento han estado como ya receptivos, donde dicen sí, que participen. Aquí se presentaron varios líderes sociales. Creo que para la clausura, el 25, van a venir más. Van a venir los alcaldes, van a venir, creo que, los gobernadores, y eso es muy importante porque es la gente que tiene que decir si quiere la paz o no la quiere. Walter, construir paz no es solo una cuestión de dejar las armas, sino también de cambiar economías, de cambiar mentalidades, ¿no? Claro, y en una región como la que estamos hoy, en Indazabaleta, claro, se ha hablado mucho de, digamos, de cómo la cultura de la violencia llega a todas las esferas y se crea también como una cultura en la gente muy relacionada con la coca, con el consumo de alcohol, entre otras cosas. Pero eso también pasa a veces en las filas de la tropa. ¿Usted reconoce que hay estructuras de la coordinadora o mandos o personas integrantes
que también están, como ha dicho el presidente Petro, que tienen comportamientos traquetos? Hermano, desafortunadamente todas las organizaciones sociales, todos los movimientos y el mismo ejército alberga en su interior gente de todos los grupos sociales. El ejército, por ejemplo, la policía, hay marihuaneros, hay todo. Es que esta cuestión, esto es ya una cultura, es que esto lleva 50 años. Pero yo no lo digo por el consumo, lo digo como por el comportamiento traqueto, por ese tipo de actitudes que se asocian con la cultura del narco y que pues en buena medida también tienen que ver con luego cómo se vinculan con el narcotráfico los combatientes. Claro, hermano, estoy diciendo que es una cultura que viene desde hace más de 50 años. Es que son 5 generaciones y mucha gente nació en esa cultura, sobre todo en los campos más apartados del país. Entonces es como decir usted nacer en un barrio pobre, donde hay vicio, donde hay trago, donde hay prostitución. Ese es su entorno donde usted nació. Pero si tú naces en un barrio donde no existe eso, pues usted es otro personaje. Entonces aquí lo que tenemos es que educar a esos muchachos, cambiarles esa mentalidad, que eso no es fácil. Si usted va a Tumaco, si usted va a Cali, ¿qué es lo que encuentra en esos barrios pobres? Descomposición. Y nosotros no somos ajenos a eso. Entonces aquí hay escuelas de formación de la gente, escuelas políticas, escuelas de entrenamiento. Pero eso no es fácil, cambiarle la mentalidad a un muchacho que nació en ese medio ambiente, que nació raspando coca. Eso no es fácil, eso es un proceso. Y ya que menciona la coca, ¿ustedes están comprometidos con que se acabe la coca en esta región? O sea, ¿usted cree que la coca debe desaparecer Sí. de este territorio? No, no es el territorio, de Colombia. Colombia. Oiga. ¿Y qué va a hacer el grupo para que eso pase? Porque digamos que ahí también ustedes No, participan. Eso es carreta de ustedes, hombre. Nosotros sabemos trabajar. Aquí usted lo ha mencionado. Aquí el cacao es más rentable que la coca. Walter, para terminar esta entrevista, me gustaría que usted le responda, digamos, a las personas de distintos sectores que no confían en este proceso, que no creen en ningún tipo, pues que no creen que la coordinadora y las estructuras que tiene mantengan ningún tipo de ideología, que no ven en esto la lucha política que usted dice que tienen, sino que los consideran a ustedes un grupo armado con intereses narcotraficantes que están en un territorio. ¿Usted qué les diría frente a lo que viene de este proceso y frente a la confianza ciudadana en este proceso? No, los que no creen en el proceso son los narcos, son los que les gusta la guerra, sencillamente así. Pero como ellos no están aquí, no les ha caído las bombas en el patio de la casa, entonces por eso atizan la guerra, asusan la guerra. Sencillamente es por eso. El día que les toque la guerra a las puertas, ahí sí van a decir, no hay que hacer la paz, hay que correr a firmar, hay que hablar con esos narcos. ¿Y ve? Esta fue la conversación que tuvimos aquí en la zona rural de Tumaco, Nariño, con Walter Mendoza, quien está a la cabeza de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el grupo armado que hoy en día está negociando con el gobierno de Gustavo Petro para tratar de llegar en algún momento a un acuerdo de paz. Gracias por este espacio de conversación, Walter. Muchas gracias.